Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Gracias por estar acá, por escucharnos, por elegir este espacio para aprender y reflexionar con nosotras y nosotros. Antes de empezar, queremos pedirte algo simple pero muy importante. Si este podcast te ayuda, si sentís que te acompaña en tu proceso con el español, suscríbete y compartilo con alguien que esté aprendiendo también. A veces, una sola conversación puede cambiar mucho. Sí, totalmente. Compartir un episodio es como decirle a otra persona, no estás sola, no estás solo en esto. Y eso vale oro cuando uno aprende un idioma. Hoy queremos hablar de una sensación muy concreta, muy común y a veces muy frustrante. Entender un idioma, pero no poder hablarlo. Entiendo todo, o casi todo, pero cuando tengo que decir algo, no sale. Ese momento en el que la cabeza se queda en blanco. ¿Te pasó alguna vez esto? ¿Entendés lo que te dicen? ¿Seguís la conversación? Incluso en tu cabeza sabes qué responder, pero cuando llega tu turno de hablar, no sale nada. Y en ese segundo pensás, mejor no digo nada. Si alguna vez sentiste eso, este episodio es para vos. Porque no es que no sepas el idioma, es que nadie te enseñó cómo pasar de entender a hablar. Hoy no vamos a dar fórmulas mágicas. Vamos a hablar de lo que realmente pasa en la cabeza cuando aprendes un idioma y de lo que a nosotros nos ayudó de verdad. Porque entender sin poder hablar no es un fracaso, es una etapa, y se puede destrabar. Y este episodio nace de algo muy personal. Yo estoy estudiando francés desde hace un tiempo y hubo un momento muy claro en el que me di cuenta de algo que me sorprendió muchísimo. A ver, Me di cuenta de que entendía mucho más de lo que pensaba. Escuchaba un podcast, veía un video, leía un texto y sin darme cuenta, mi cabeza entendía la idea general, algunas frases completas, el tono, la intención. Y pensé, el francés es un idioma complejo, no es fácil. ¿Cómo puede ser que entienda tanto? Ese descubrimiento es fuerte. Muy fuerte, porque cambia la percepción que tenés de vos misma. Durante mucho tiempo pensás que no avanzás, que no aprendés, y de repente te das cuenta de que sí. Pero ahí apareció el otro problema. Hablar. Exacto. Cuando quise decir algo, aunque fuera muy simple, me costaba muchísimo. Sabía lo que quería decir, pero no salía. O salía mal, o me trababa, o me daba vergüenza. Esa contradicción es durísima. Por dentro sentís que sabés, pero por fuera no se nota. Sí, y ahí empecé a preguntarme qué estaba pasando, porque no era falta de estudio, no era falta de exposición al idioma, era otra cosa. Y empezaste a investigar. Exacto. Empecé a leer, a escuchar experiencias de otros estudiantes, a buscar qué dicen los especialistas sobre esto, y descubrí algo clave. Entender y hablar no son la misma habilidad. Aunque mucha gente crea que sí. Exacto. Entender es reconocimiento, es identificar sonidos, palabras, estructuras. Hablar es producción, es construir algo desde cero en tiempo real, y eso requiere otro tipo de entrenamiento. Yo lo viví muy claramente con el inglés. Hoy puedo entender bastante bien y comunicarme, pero hubo una época en la que entender era posible y hablar era un sufrimiento. ¿Te acordás cuándo empezó eso? Sí, cuando vivía en Madrid y viajaba seguido a Londres, en el aeropuerto, en el hotel, en los cafés, yo entendía lo que me decían, o al menos el mensaje general, pero cuando tenía que responder, me paralizaba. ¿Qué sentías en ese momento? Presión, mucha presión. Pensaba, ahora tengo que hablar bien, y ese pensamiento solo hacía que fuera peor. Esa exigencia interna es terrible. Sí, porque no te permitís probar.
¿Quieres decir la frase perfecta o no decir nada? Y muchas personas eligen no decir nada. Exacto. Y después se sienten mal por eso. A mí con el francés me pasó algo muy similar. En una clase, la profesora hizo una pregunta muy simple. Yo sabía la respuesta, la tenía en la cabeza, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. ¿Cómo? Me tensé, el corazón más rápido, la garganta cerrada, y no hablé. Y lo más curioso es que después, en casa, sola, dije la frase perfecta sin ningún problema. Eso demuestra que el problema no es el idioma. Exacto. El problema no es el conocimiento, es el bloqueo. Y el bloqueo es emocional. Totalmente. No es lingüístico, es emocional. Es miedo a equivocarse, miedo al juicio, miedo a sonar mal. Miedo a quedar expuesto. Sí, y ahí hay algo muy importante que quiero decir. Si entiendes pero no hablas, no estás fallando. Estás en una etapa normal del aprendizaje. Muy normal. De hecho, es una etapa lógica. El cerebro primero se acostumbra al idioma, lo reconoce, lo procesa. Hablar viene después. El problema es que nadie nos explica eso. Exacto. Entonces creemos que algo está mal con nosotras. Yo durante mucho tiempo pensé que no era bueno para los idiomas. Y mira hoy. Claro, hoy entiendo que no era incapacidad, era proceso. Una de las ideas más importantes que encontré estudiando este tema es esta. Hablar un idioma no empieza por hablar bien, empieza por animarse a hablar mal. Esa frase es dura, pero es verdad. Nadie quiere hablar mal, queremos sonar seguros, fluidos, correctos, pero esa expectativa nos bloquea. Y la vida real no funciona así. No, en la vida real la gente duda, se corrige, se equivoca, repite. Yo me di cuenta de algo en Londres. Aunque yo hablara mal, la gente quería entenderme. Me ayudaban, me esperaban, me pedían que repitiera. Eso es clave. La mayoría de las personas no están evaluándote, están conversando. Exacto. Nadie te está tomando examen. Otra cosa que me ayudó mucho fue entender que no necesitas frases largas para comunicarte. Para nada. Al principio, las frases cortas son más que suficientes. Yo sobreviví meses con estructuras muy básicas. Y eso está bien. Sobrevivir es el primer paso. Y después viene vivir el idioma. Exacto. Algo muy interesante que descubrí es que muchas personas esperan sentirse listas para hablar. Y ese momento no llega nunca. Nunca, porque la seguridad aparece después de hablar, no antes. Eso cuesta mucho aceptarlo. Sí, pero es liberador cuando lo entendés. Yo recuerdo que al principio, después de una conversación en inglés, me sentía agotado, mentalmente cansado. A mí me pasa lo mismo con el francés. Porque el cerebro está trabajando a pleno. Exacto. Y eso también es importante decirlo. Cansarse es normal. No es falta de capacidad, es esfuerzo. Otro punto importante es la traducción mental. Mucha gente se frustra porque traduce en la cabeza. En todo este proceso con el francés, hubo algo que me ayudó muchísimo. No fue algo que inventé yo, fue algo que me repitieron varias profesoras. A mí me pasó lo mismo con el inglés. Muchas de las cosas que hoy hago casi sin pensar, en su momento me las dijeron mis profesores. Una de las primeras cosas que me dijeron fue, no esperes a sentirte segura para hablar, la seguridad viene después. A mí me dijeron algo muy parecido, que hablar no es una prueba de nivel, es parte del aprendizaje, que no se habla cuando uno sabe, se habla para saber. Eso me cambió la cabeza, porque yo estaba esperando ese momento en el que todo encajara, en el que me sintiera lista, y ese momento no llegaba. Claro, yo también esperaba eso, y un profesor me dijo algo que recuerdo mucho.
Si hablas solo cuando estás cómodo, vas a hablar muy poco. Otro consejo que me dieron fue aceptar frases simples. Me dijeron, no busques decir cosas interesantes, busca decir cosas posibles. ¡Qué buena frase! Sí, porque yo quería decir ideas complejas, bien formuladas. Y mis profesoras insistían, mejor una frase corta dicha hoy que una perfecta que nunca decís. A mí un profesor me ayudó mucho con eso. Me dijo que al principio usara siempre las mismas estructuras, que no intentara variar tanto. Como crear un terreno seguro. Exacto. Me dijo que repetir no es un error, es una estrategia, que la fluidez nace de la repetición, no de la creatividad. Eso es clave, porque muchas personas creen que hablar bien es improvisar todo el tiempo, y no es así. No, en la vida real repetimos muchísimo. Otro consejo que me dieron y que me costó aceptar fue no corregirme todo el tiempo mientras hablaba. Uf, ese es difícil. Sí, mis profesoras me decían, primero termina la idea, después, si querés, corregimos. A mí me dijeron algo muy parecido, que corregirse en medio de una frase corta el pensamiento y aumenta el miedo. Y es verdad, cuando intentas hablar y corregirte al mismo tiempo, el cerebro se satura. Otro consejo muy importante que me dieron fue hablar aunque no supiera la palabra exacta. Describir. Exacto. Un profesor me decía, si no sabes la palabra, rodéala, decíla de otra manera. A mí también. Me decían que eso no es un error, es comunicación real. Y funciona, porque el otro entiende igual. Otro consejo que me ayudó mucho fue separar el estudio del uso. ¿Cómo es eso? Mis profesoras me decían, hay momentos para estudiar y momentos para usar el idioma. No mezcles los dos. Eso es muy importante. Sí, porque si estás hablando y al mismo tiempo evaluando tu gramática, no hablas. A mí me dijeron algo parecido. Cuando hablas, hablas. Cuando estudias, estudias. Y eso baja muchísimo la presión. Otro consejo que recuerdo mucho fue aceptar el cansancio. Sí, a mí también me lo dijeron, que después de hablar en otro idioma, es normal sentirse agotada. Porque el cerebro está trabajando más de lo habitual. Exacto, y entender eso evita frustrarse. En resumen, casi todos los consejos que nos ayudaron no tenían que ver con saber más gramática, sino con cambiar la relación con el idioma. Totalmente. Menos exigencia, más permiso. Menos perfección, más uso. Y eso es lo que realmente destraba el habla. Yo traduje durante años. Y eso no es un error, es una etapa. Con el tiempo, sin darte cuenta, dejas de serlo. Sí, pero para llegar ahí, hay que pasar por la incomodidad. Por el silencio incómodo, por la frase a medias, por el error. Exacto. Algo que me cambió mucho la forma de ver el aprendizaje fue observar cómo aprenden los niños. Ellos no esperan hablar perfecto. Hablan como pueden. Se equivocan, mezclan, inventan palabras. Y nadie los juzga. Exacto. A los adultos nos juzgamos solos. Somos muy duros con nosotros mismos. Yo empecé a hacer algo distinto con el francés. Me di permiso para sonar mal. Eso es un cambio enorme. Me dije, hoy no voy a hablar bien. Hoy solo voy a hablar. Y eso cambia todo. Sí, porque cuando sacas la exigencia, aparece la voz. Y hablar más es lo único que mejora el habla. Exacto. También entendí que no necesitas un vocabulario enorme para comunicarte. Con poco, bien usado, alcanza. Muchísimo. La vida cotidiana es bastante repetitiva. Exacto. Decimos las mismas cosas una y otra vez. Por eso preparar frases para situaciones reales es tan efectivo. Sí, café, trabajo, compras, reuniones, mensajes.
Cuando te sentís capaz en situaciones reales, la confianza crece, Y la confianza es lo que desbloquea el habla. no la gramática perfecta. Exacto. También quiero decir algo sobre el acento. El acento no es un problema, Para nada. es parte de tu identidad. Yo tengo acento cuando hablo inglés, y no pasa nada. La gente entiende igual. Y eso es lo importante. Muchas personas no hablan porque quieren perder el acento. Y eso es una trampa. Primero habla. Después, si querés, pulís. Primero comunicación, después perfección. Exacto. Si estás escuchando este episodio y te pasa esto de entender pero no hablar, queremos decirte algo muy claro. No estás fallando, estás aprendiendo. Y no estás sola, no estás solo. Todas las personas que hoy hablan un idioma pasaron por ese lugar incómodo. Yo pasé por ahí. Yo estoy ahí ahora con el francés. Y eso también está bien. Aprender un idioma no es una línea recta. Es un camino con dudas, avances, retrocesos y pequeños logros. Y cada palabra dicha, aunque sea imperfecta, cuenta. Si este episodio te resonó, compartilo. Puede ayudar mucho a alguien que hoy está en silencio por miedo. Y si querés, volvé a escucharlo cuando sientas que no podés hablar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar.